Y estoy muy contento porque estamos empezando una serie maravillosa. Una nueva serie llamada Pecados en la Sombra. Uy, por Telemundo. Es bien interesante esta serie. No se vaya a sentir mal. No se vaya a agüitar, como dicen mis hermanos mexicanos. No se vaya a poner a chico paladito ni nada. Porque cuando tocamos estos temas es porque Dios nos hace libres. Cada vez que tocamos un tema de la palabra de Dios es para que Dios traiga claridad, para que su luz venga a nuestras vidas, revele nuestros corazones, muestre lo que está en lo profundo de nuestro interior y pueda salir aquello que nos separa de Dios. Porque ciertamente hay cosas que nos separan de Dios, que necesitan ser mostradas a la luz de Cristo. Amén. Esta es una serie que vamos a estar viendo durante 5 semanas, donde vamos a estar hablando del tema de los pecados, pero no de la forma como habitualmente le conocemos. Cuando hablamos de pecados, inmediatamente asociamos con eventos particulares, asociamos con momentos que ocurren cuando se transgrede la ley de Dios y ocurre el pecado, físicamente hablando, es visible, la gente lo ve, oh mira, está en pecado. O mira, pasó esto. O mira, pasó aquello. Y casi siempre es el tipo de pecado que se tiende a juzgar. Es el tipo de pecado donde se dice, oh mira, fulanito está haciendo esto. O menganito está haciendo aquello. O yo lo vi, mintió. O yo lo vi, dijo tal cosa. Pero ¿qué hay de aquellos pecados que están en nuestro interior? ¿Qué hay de aquello que está en las sombras? En lo profundo, donde nadie te ve. Donde nadie sabe qué meditas, qué piensas, qué reflexionas, qué dices dentro de ti, cómo te hablas a ti mismo, cómo ves lo que está a tu alrededor, cómo es tu ojo, cómo está tu corazón. Son preguntas claves y necesarias que necesitamos hacer cuando estamos con Cristo. Precisamente nuestro Señor en Marcos capítulo 7, versos 21, 23 nos plantea esto que vamos a estar desarrollando a lo largo de 5 semanas y vamos a estar teniendo distintos enfoques. Y ojo, presta atención, porque seguramente Dios te va a hablar algo, porque seguramente Dios tiene que mostrar algo, y es que Él quiere transformarnos de adentro hacia afuera. Lo de afuera puede engañar. Afuera puedo ser el más bueno, el más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, o el chapulín colorado. Por afuera pueden ver muchos, pero ¿quién ve lo que está dentro? Aparte de tu ser, aparte de ti como persona que conoce lo que está en ti, Dios ve todo y no hay nada oculto delante de Dios. Dice la palabra en este pasaje, verso 21, en el capítulo 7 de Marcos, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, verso siguiente, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El contexto de este pasaje es presentado donde Cristo está precisamente llamando la atención a los fariseos. Recordemos que el pueblo judío, el pueblo hebreo, estaba dirigido por un grupo de ancianos, por los religiosos del momento que manejaban la Torá, preservaban la ley de Dios de manera de que nadie externamente pecara. Y se convertían en los propios jueces, en los acusadores, en aquellos individuos que se encargaban de emitir juicios sobre las demás personas. Y estaban criticando justamente a los discípulos o a algunos discípulos de nuestro Señor, seguidores de nuestro Señor, que aparentemente se encontraban comiendo con las manos sucias. Dentro de su esquema judío no solamente estaba la ley judía, sino que ellos mismos habían desarrollado o habían añadido leyes de hombre precisamente con el objetivo supuestamente de preservar la ley de Dios y terminaron agregando más carga al pueblo. Un pueblo que estaba sometido, un pueblo que estaba encorvado por causa de la acusación directa de los fariseos, los escribas, que en muchos sentidos muchas veces tenían razón en su interpretación, pero en otras veces se iban al extremo de agregar
cosas y elementos humanos como estas. Y Cristo lo que le demuestra es que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Y plantea este pasaje: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Bueno, como decía al principio, cuando hablamos del tema del pecado, existe cierto pensamiento popular en la sociedad. Inclusive pudiéramos decir del cristianismo mundial en general, mal informado. ¿Por qué decimos mal informado? Porque sostienen que el pecado solo consta de acciones voluntarias. Supuestamente desde esta óptica las personas son moralmente libres y sencillamente toman decisiones libres. No hay nada que se parezca a una naturaleza de pecado, solo sucesos reales de pecado, es decir, solo eventos. Oh, mintió, pecó. Oh, le gritó, pecó. Oh, miró a la mujer ajena, adulteró. Lo visible. Y pregunto, pero para poder llegar a entender el tema del pecado es necesario entender cuál es la raíz o el origen del pecado. Sabemos que el origen del pecado, todavía no he llegado allá, discúlpenme. El origen del pecado en las Escrituras enseñan que el pecado es real y personal, se originó en la caída de Satanás. Satanás se presenta, engaña a la mujer es engañada, pero el hombre ya sabía que era pecado y lo hizo. Fíjense la diferencia, pero anyway, vino la caída, ¿cierto? Así que no solamente se origina en Satanás, sino que también se origina en el ser humano mismo cuando Satanás tenta al hombre. Ahora, yo quisiera que en esta serie habláramos de los pecados en lo profundo del ser, porque hay una guerra dentro de nosotros como cristianos. No solamente una guerra o una batalla quizás por ciertas cosas en nuestro cuerpo que queremos dejar o que queremos apartar, pero dentro de nosotros mismos hay una lucha en nuestro corazón, en nuestra alma, inclusive en nuestro espíritu. Y es que la creencia, como decía, esa creencia popular entonces se enfoca en lo particular, en lo exclusivo, en lo que se ve. Pero en esta tarde nosotros queremos enfocarnos en lo que no se ve. Queremos enfocarnos en lo que está en lo profundo del ser, en el corazón quebrado y pecaminoso. Y Cristo quiere que nosotros aprendamos a identificar qué es aquello que puede estar en lo profundo de nosotros. Rápidamente quiero ver por unas definiciones previamente. Vamos a ver lo que es el pecado. Ahora sí, gracias. Pecado. La definición es sencilla. Es la transgresión a la ley de Dios y la rebelión contra Dios. Tenemos algunos términos en el hebreo. Se consigue como hatá, que es errar al blanco, desviarse del camino, fallar el propósito. ¿Vale? En el griego lo tenemos como amartía. Y el significado literal es errar al blanco, igual que en el hebreo hatá. Viene del armatano, que significa fallar en alcanzar un objetivo. De ahí es donde viene el estudio del pecado en el mundo de la teología, que se llama armatiología. Sí, se estudia la doctrina del pecado, cómo el pecado afecta al ser humano, cómo el pecado corrompe desde adentro hacia afuera. Otro concepto previo que quiero decir para poder entender esto es que nosotros como seres estamos compuestos, somos seres tripartitos. Vamos con la siguiente. ¿Qué significa esto? Que está la parte del cuerpo, ¿cierto? Todo lo vemos. Es la parte física del ser humano hecha del polvo de la tierra, lo tangible, lo material, donde estaban las moléculas. En un principio donde Dios tomó de la tierra, donde están los elementos, hay en nosotros magnesio, hay ciertas características. Por supuesto que la ciencia termina afirmando lo que ya sabemos por la palabra de Dios, y está comprobado ciertamente que esto es la parte material física del cuerpo. Pero también se encuentra el corazón, se encuentra el alma, donde están los pensamientos, los sentimientos, los deseos y la voluntad, la toma de decisiones, ¿vale? Y hay otra parte que es la parte del espíritu, que es la parte más profunda del ser humano, creada ¿para qué? Para comunicarse con Dios. Es donde está la vida que vino del aliento de Dios. Es donde Dios deposita la vida y luego se termina reflejando esa vida única en las células del ser humano, se manifiesta finalmente en lo material. Algo que ocurre hermosamente que Dios creó desde el principio.
Esto es importante entenderlo porque hoy vamos a estar hablando del corazón. Sí, vamos a estar hablando de los pensamientos, vamos a estar hablando de los sentimientos, los deseos y la voluntad. Fíjense cómo sabemos esto, cómo sabemos que somos un ser tripartito. La misma palabra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 nos enseña: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que el apóstol Pablo revela el tema de cómo estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, aunque esto está unido. Ciertamente conforma un solo ser. El día que nos toca morir y partir de este mundo terrenal, si es que Cristo no viene antes, si nos tocase atravesar la muerte, muere el cuerpo físicamente, pero el alma y el espíritu está funcionando y vive, que es lo intangible, lo que no es material, ¿vale? Pero hoy quiero enfocarme netamente en la parte entonces del pecado que afecta al alma, al corazón. Ahí donde están los pensamientos, sí, la mente, donde tomamos las decisiones. Y es que hoy vamos a estar hablando de la lujuria. Ay, 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 uy, uy, uy. Suena fuerte. Y sí, quizás lo sea. Así que disponga su corazón de la manera mejor posible para que el Señor sea ministrando su palabra y usted pueda salir de aquí edificado. No es la intención que usted salga martirizado ni golpeado. No, todo lo contrario, que usted salga edificado. Porque cuando la palabra de Dios viene, ¿viene para qué? Para edificar. Sí, por supuesto que nos redarguye. El Espíritu Santo hace la obra, pero ¿para qué lo hace? Para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio. Amén. ¿Dónde encontramos este tema de la lujuria? Bueno, vamos a Mateo capítulo 5, verso 28. Una vez más el Señor hablándole a sus discípulos. En ese famoso sermón del monte plantea tantos, uno de los discursos, más completos, más complejos de entender para los cristianos. Y en esta versión lo plantea de esta manera: han oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno o tu ojo derecho, como lo plantea en Reina Valera, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Palabra dura, palabra difícil de entender. ¿Significa esto que me tengo que sacar el ojo literalmente? No. Hay una enseñanza detrás de esto. Significa que aquella intención con la que estás viendo necesitas sacarla de ti. ¿Cuál es la intención con la que tú miras la vida? Con la que tú ves las cosas. Y Cristo está atacando la raíz del problema, porque la raíz del problema está ¿en dónde? En el corazón. Cristo quiere hacer una operación. Viene, nos acuesta en una cama, lentamente abre nuestro pecho con un bisturí, va directamente al corazón, como lo veíamos la semana pasada, hace una incisión y comienza a sacar aquello que nos está haciendo daño. Cristo necesita sacar de lo profundo de nuestro ser aquello que nos está apartando de Dios. Proverbios capítulo 6, verso 25-26 lo plantea de esta manera en la Nueva Versión Internacional. Lo describe, vamos a un proverbio, ¿no lo tengo? Está bien, yo lo leo por acá. Dice, Proverbios capítulo 6, verso 25 y 26, dice: no abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos, pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la mujer ajena busca tu valiosa vida. Una vez más aparece deseos. Y aquí surge la pregunta, ¿pero qué es la lujuria? Hasta ahora no hemos visto exactamente la palabra lujuria como tal, no la hemos visto, pero sí está. Nada más que la lujuria es un término actual, es un término dentro del habla hispana
más reciente, pero en los antiguos idiomas ya lo vamos a ver. En primer lugar, definamos primero qué es la lujuria. Es un deseo sexual, aquí está la clave, desordenado, y propensión excesiva a los placeres sexuales que van más allá de lo socialmente aceptable. No se trata del amor o la atracción natural, no tiene que ver con amor o atracción natural, sino de usar a la otra persona como un objeto de placer. Es ver a un individuo, es ver a una persona y verla únicamente como algo que va a satisfacer mis necesidades sexuales. Es ver a esa persona como un objeto para conseguir el fin del corazón, que es el placer. Eso es lo que busca la lujuria, pero se encuentra en un deseo sexual que está desordenado. Por lo tanto, no es un deseo natural como el ser humano lo tiene. Ojo, esto es normal que el hombre y la mujer se atraigan y sientan deseo normal, natural el uno por el otro, que dentro de los idiomas griegos se logra ver como el amor. Está el amor ágape, amor filios y el amor eros. Gracias. Amor eros, que es precisamente tiene que ver con ese amor de pareja. ¿Okay? Está vinculado, es bíblico, es sano, Dios lo permitió, está de esta forma hermosa, lo que es hermosamente creado por Dios, maravilloso, sublime, bonito, para la intimidad del hombre y la mujer. Es lo que Dios quiere que se preserve de forma hermosa, bonita, sana, saludable. Pero cuando estos deseos son desordenados, tergiversados, es donde comienza a ver las cosas como objetos de placeres, y es ahí donde entra sigilosamente la lujuria. ¿Vale? Este término aparece en el Antiguo Testamento en hebreo como hamad, que significa codiciar, desear con pasión. Es el que justamente vemos en Éxodo capítulo 20, verso 17, como uno de los mandamientos: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Se traduce como codicia, pero más que la codicia, ese deseo fuertemente es lujuria. ¿Ok? En el Nuevo Testamento se presenta de diversas maneras. Voy a mencionar tres, pero hay más. En el Nuevo Testamento hay variedad de términos. Entre ellos está epitimia, deseo ardiente, ansia, codicia. Literalmente un deseo que se eleva por encima de lo normal, un deseo desordenado. Lo vemos justamente en Mateo capítulo 5, verso 28, cuando dijo: el que mira con pasión sexual, o el que mira con deseo, o el que mira con codicia, eso es lujuria. ¿Ok? Ese es el término epitimia. Otro término es patos, pasión desordenada, impulso sensual. Eso aparece en Colosenses capítulo 3, verso 5, que más o menos rapidito lo digo. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, patos, malos deseos y avaricias. Otro término es alcegia, libertinaje, desenfreno, sensualidad sin control. Se volvió loco pues. Marcos capítulo 7, verso 22 dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Justamente aparece como lascivia, se traduce lujuria. Lascivia y lujuria es el mismo término. Entonces, indican que hay un libertinaje, un desenfreno, una sensualidad sin control, desordenado, fuera de lo natural, y se va más allá. En Gálatas también se muestra. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aparece este término, este último que vimos, justamente aselgeia. Yo no hablo griego, me disculpan la pronunciación. Bueno, queda claro entonces que está esta variedad de términos. Por lo tanto, cuando escudriñamos la palabra del Señor y nos vamos a los textos originales, los códices, y revisamos detenidamente, aparece este deseo sexual desordenado, sin lugar a duda, lascivia, lujuria. Pero vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se va desarrollando la lujuria en el individuo. ¿Qué sucede? ¿Cómo se da? El pecado realmente es algo complejo, está en lo profundo del ser humano, y Cristo quiere mostrar lo que sea así. ¿Por qué Cristo quiere que identifiquemos dónde está el pecado?
¿Por qué Cristo quiere que sepamos dónde se está originando el asunto? Porque Cristo quiere salvarnos y perdonarnos. Cristo quiere lo mejor para nosotros. Porque ciertamente sabe que si nos dejamos llevar desenfrenadamente, van a haber consecuencias. Y no me quiero adelantar, pero hay consecuencias producto de la lujuria. Y graves consecuencias. Pero vamos a empezar por acá. Número 1. La lujuria empieza por la mirada. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Mateo capítulo 5, verso 28 lo dice. Pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Otra versión dice, el que mira con deseo a una mujer, lo dice Dios habla hoy, esa versión. Reina Valera 60, la clásica, dice que cualquiera que mira a su mujer para codiciarla. De manera que en estas tres traducciones nos va a dar la misma idea, es un deseo descontrolado. Pero Cristo habla de los ojos, habla del que mira con deseo. Jesús no solo vino a cambiar la conducta, sino que vino a sanar el corazón. Él enseñó que el adulterio no comienza en la cama, sino en la mirada. Pero no solo una mirada, sino la intención de la mirada. No es el que ve. El problema no es que usted vea. Está bonita la muchacha. El problema es cuando usted lanza la segunda mirada y escanea. O el muchacho. Mírale los chocolatitos. Tiene los bíceps y los tríceps. Mira. Tiene fuerza. Y comienza a observarlo más de la cuenta. El hombre, no quiero ni mencionar dónde se fija. Su mirada va a 2 o 3 posibles lugares. Pero estos son realidades. Para nadie es un secreto que esto es así, ¿cierto? El problema es que cuando usted ve a una persona, es normal ver, todo el mundo ve. No es que usted va a andar con una gringola, ¿qué le dicen? A los caballos, para que nada más vea al frente. El problema no es que ve las gringolas, porque las verdaderas gringolas deben estar en el corazón. Porque usted ve una persona normal, cualquiera ve cualquier persona. El problema es cuando usted comienza a verla, a ver esa persona con otros ojos. Entonces, cuando Cristo habla de la mirada, no se está refiriendo per se al hecho del ojo observando, sino a la intención de ese ojo. ¿Para dónde estás lanzando esos ojitos? Lleva el mandamiento aún más profundo. Ya no basta solamente con acostarse con la mujer fuera del matrimonio, sino que ahora solamente el desearla en tu corazón ya se considera adulterio. Eleva a la potencia el mandato divino. Lo hace más difícil. ¿Quién puede cumplir tal mandato divino? ¿Pretende Cristo que nos convirtamos en seres absolutamente santos? Sí quiere que seamos santos, por supuesto que sí. Pero más allá de eso quiere demostrar que no es con nuestros propios medios ni nuestras propias obras que podemos alcanzar la salvación de Dios, sino por medio de Él. No es por obra para que nadie se gloríe. Oh, yo no miro a la mujer. Está bien que no la ves, pero seguro te la imaginas. Y de eso queremos hablar, del pecado a sombras. Cuando nadie te ve, cuando miras rápidamente y nadie sabe que estás viendo. O cuando no te basta ver, basta con imaginarte, recrearte, hacerte una fantasía en tu cabecita, en tu mente, y comenzar ahí a ponerte creativo. Aquí nadie me ve. Aquí estoy yo. Estoy en la montaña, en una piscina y 3 chicas me rodean. Y estás en tu mente. ¿Quién lo ve? Solo Dios ve eso. Cuando Cristo menciona esto es porque Cristo quiere estripar el tumor desde la raíz.
Él quiere que nosotros podamos rendir eso a Él. Amén. Hay otro caso muy conocido, el caso de David y su famosa mirada. Por ahí lo hablamos hace un par de semanas. Tomás lo mencionó en una de las predicaciones. La mirada de David. En 2 de Samuel capítulo 11, versos 2 y 4 describe este evento. Dice que una tarde después del descanso de mediodía, muy sabroso se echó su papa, el rey David. Probablemente se comió una tremenda pasta, no lo sé, estoy especulando. Pero dice que después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Ahí estaba David, imaginemos, caminando por la azotea del palacio tranquilamente. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Por lógica, nadie se baña con ropa en el río. La costumbre era bañarse desnudo, evidentemente. La ventana del palacio daba claramente a ese lugar donde estaba esa mujer. Y allí David estaba viéndola, contemplándola. Pero no solo viéndola, algo más sucedió en él. No solo fue que vio y dijo, ay Dios mío, una mujer desnuda. No. Ay, ¿qué es esto? Ah, caramba, vaya. Y la vio. Y disfrutó el momento. Pero no conforme con mirar, especular en su mente y en su interior, no fue suficiente, sino que el verso siguiente dice, luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, ¿qué hizo? Se acostó con ella. Consumado. ¿Dónde surgió todo? En la mirada, cuando la vio. Y la tomó para sí en ese momento. Planificó, hizo planes para llevar a cabo lo que quería. Amor a primera vista, dicen por aquí. Yo creo que fue más que amor a primera vista. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, imagínense. Es difícil de comprender. Pero por un momento se dejó llevar por su mirada. Se provocó un deseo sexual lujurioso, ya que la mujer no era su esposa. Y él solo la quiso poseer para satisfacer su deseo sexual. Esto nos conecta inmediatamente con nuestro segundo punto en esta tarde. Voy a tratar de no extenderme tanto. Terminamos aquí a las 3:30. La lujuria se gesta en la mente y el corazón. No basta solo con la mirada, sino que necesita gestarse, necesita formarse, tomar forma dentro del individuo, dentro del hombre, dentro de la mujer también. ¿Cómo sabemos esto? Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14 lo describe de esta manera. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En Reina Valera aparece el término concupiscencia, un término muy famoso, teológico, pero básicamente tiene que ver con un deseo sexual desordenado, pasión, lujuria. En este caso puede ser cualquier deseo, pero como estamos hablando de la lujuria, aplica lo mismo. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La lujuria se gesta en la mente y en el corazón. Esta palabra pasión aplica a pasión a cualquier cosa fuera del orden de Dios.
No solamente lujuria, quiero aclarar eso. Esto abarca cualquier cosa que genere pasión fuera del orden de Dios, dependiendo cómo se acompaña el término en griego. ¿Ok? Pero lo interesante de esto es entender que antes de caer en un acto impuro, el hombre ya pecó en su imaginación. Sucede algo en lo interior, dice que es llevado y seducido por su propia pasión. Yo he escuchado, déjeme decirle que yo he escuchado a hermanos cristianos: varón, el Señor se la pone bien difícil a uno, le manda pruebas a uno. Desgraciado. ¿Cómo que prueba? ¿Cómo que Dios te va a mandar eso? Esa es una filistea que está ahí. Usted no le puede echar la culpa a Dios. No, es una demonia lo que se me apareció ahí. No, varón, eso estaba fuerte, varón. No, usted supiera, varón. No, eso es muy fuerte, varón. Y a veces nos llenamos y nos rellenamos de religiosidad. Pero por dentro, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué estamos permitiendo que ocurra en lo interior? No nos damos cuenta que ese propio deseo nos seduce y nos lleva, nos agarra de la mano, básicamente. El verbo en griego delesao describe la acción de ser atraído por un cebo, como un pez por un anzuelo. Es como cuando te ponen el anzuelito y usted va como el pescadito, poco. Y te jala, y te jala, y te lleva. El deseo comienza a atraer y dominar la atención. En ese momento, el pecado aún no se ha cometido externamente, pero la mente ya está atrapada. Déjeme decirle que en el caso del deseo sexual, ya ahí dice Cristo que es pecado. En otros tienes la oportunidad de arrepentirte antes de hacerlo. Pero en el caso del deseo sexual, ya Cristo te dice que es pecado. Imagínense lo fuerte que es esto. La pasión ha concebido. El pensamiento se termina convirtiendo en acción. Entra por los ojos, se procesa, usted lo digiere, lo medita. Ya es pecado en la mente, pero encima de eso va y lo capitaliza, lo lleva a la acción. Vamos a poner esta frase a continuación, que dice de la siguiente manera: te atrapa y quiere manifestarse. Lo que comenzó como un pensamiento en la sombra, donde nadie te ve, ahora busca una forma física de expresarse. Ese anzuelo, esa propia pasión que internamente se gesta en ti y comienzas a contemplarla. Es que ¿cómo sería si le doy los besos? Y si le bajo por aquí, no. Y comienza a deleitarse y comienza a meterse cosas en la cabeza y avanza y avanza y avanza y avanza hasta que finalmente gesta la acción. Y lo describe claramente la palabra. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Ay, y solo con verla, ya está muerto. Eliminado. ¡Pam! Lo que comenzó con solo un pensamiento en la sombra, ahora busca una forma física como expresarse. Pero hay consecuencias. La cosa no queda ahí. Vamos al tercer punto, las consecuencias físicas de la lujuria. ¿Cuáles pueden ser algunas de las consecuencias de la lujuria? Bueno, en primer lugar, trae como lugar la fornicación. Como lo sabemos, Romanos capítulo 1, verso 24 dice: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Todo acto sexual sin ser matrimonial se considera fornicación, y de esta manera la lujuria puede llevar a eso. No toda fornicación es lujuria,
pero ciertamente la lujuria puede llevar a la fornicación. Puede llevar a la persona a cometer actos sexuales antes del vínculo matrimonial o fuera del vínculo matrimonial, que se termina convirtiendo en adulterio, que es el siguiente punto. Por supuesto que también genera adulterio. Lo vimos ya en Mateo capítulo 5, verso 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esta es una consecuencia física entonces de la lujuria. Produce el adulterio. Así también produce actos sexuales diversos. No quise poner otro nombre para no entrar en detalles. Pasiones desordenadas. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 1, versos 26 y 27. La palabra de Dios es clara. Dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Estas son las consecuencias físicas de la lujuria. Cuando se permite el hombre dejar llevar, atrapar por esos deseos sexuales, termina el individuo cometiendo cualquiera de estos actos, hechos vergonzosos. Hay mucho más: zoofilia, pedofilia. La lista es personas que practican, creo que le dicen orgías de varios, cosas terribles. Todo esto viene de la lujuria, el deseo desenfrenado. Y todo partió aquí, en el corazón del individuo, en lo interior. Déjenme decirle que hubo un momento que estaba trabajando y de repente estoy viendo la red social y me sale un muchacho donde muestra un video que hasta en los dibujos animados de nuestros niños hay mensajes subliminales con aspectos lujuriosos, cosas sexuales, de contenido. ¿Cuántas cosas no han salido? Y nuestros niños que no saben, que son inocentes, se exponen aún a esto. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad del hombre? ¿Hasta qué punto nos corrompe el pecado y nos quiebra por dentro? Pornografía, tantas cosas que yo creo que la lista, nada más con decir eso, diverso, ya usted tiene para imaginarse el derecho y el revés lo que pueda, todas las variedades de cosas tristes y hechos vergonzosos que suceden producto de la lujuria. Pero no solamente hay consecuencias físicas, hay consecuencias espirituales también. No solamente daña el cuerpo, sino que corroe el alma. El primer aspecto de las consecuencias espirituales es: apaga el fuego del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8 dice: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación, es decir, para apartarnos para Él. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. La lujuria termina por rechazar a Dios, excluirlo. Señor, no te metas en mi mente. O puedes entrar en mi corazón hasta cierto punto, pero en aquella puerta oscura, déjamela, que ese es mi lugar donde yo me recreo, donde yo hago mis cosas. Y no le damos el espacio para que el Espíritu Santo entre y haga su obra completa en nosotros. Y nos escondemos del Señor, y nos escondemos del Espíritu Santo. Apaga al Espíritu Santo, lo entristece, lo contrista. Hay muchos términos en el Nuevo Testamento que hablan sobre esta realidad. Cuidemos nuestra relación con Dios, no quebremos el vínculo por permitir que estos deseos impuros gobiernen nuestros corazones. No podemos permitir esto, hermanos. Lo segundo es que cauteriza la conciencia. Romanos capítulo 1, verso 28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada, es decir, una mente cauterizada, para hacer lo que no es debido. Es decir, ustedes se recuerdan al faraón. El faraón ya había endurecido su corazón. Como consecuencia, Dios terminó de endurecer el corazón del faraón. Ya que el faraón se cerró completamente, hay un punto en el individuo
que se cierra, se cauteriza y no hay posibilidad para el arrepentimiento. Se quiebra el vínculo y la relación con Dios. ¿Puede pasar esto a un cristiano? Hay debates. Dicen que esa relación perfecta con Dios, con nosotros, no se quiebra, que la salvación no se pierde, pero hay otros que afirman que sí se pierde la salvación y que ese vínculo puede darse en el punto donde tanto hasta que su mente y su corazón se cauteriza y termina el individuo rechazando a Dios y apartándose de Dios para siempre. Es difícil, hay elementos a favor, elementos en contra, pero es mi deber como pastor advertirle y mostrarle lo que dice la palabra de Dios. Yo personalmente no creo que esto ocurra porque la mente se supone que cuando usted llega a Cristo, usted nace de nuevo y su pensamiento cambia. El problema es si no está Cristo en su vida. Es lo que nosotros realmente tenemos que cuestionar. ¿Realmente Cristo está en mí? ¿Realmente Dios está haciendo la obra en mí? ¿Realmente le abrí la habitación, mi corazón por completo a Dios para que entre su luz y pueda limpiarme por completo? ¿O he dejado espacios reservados y no me he entregado por completo? En aquel momento que queremos que nos digan, bienvenido hijo mío, o que te diga, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Son palabras fuertes, pero Dios quiere cambiar nuestro corazón. No son para quedarnos allí clavados, son para salir. Si este mensaje te está llegando es porque estás a tiempo, es porque Dios te puede rescatar, es porque Dios te puede salvar, es porque Dios te puede limpiar. Apártate para el Señor y no dejes que el pecado entre a tal punto que te cauterice la conciencia. Lo tercero es, rompe relaciones y destruye el propósito. Claro, lo vimos en David. Segundo de Samuel capítulo 11 verso 14 dice, a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito, pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. ¿Hasta dónde llegó la lujuria de David? El deseo desenfrenado lo llevó no solamente a acostarse con la mujer ajena, sino a quitarle la vida a su esposo. Acabó con un matrimonio. Acabó con una unión, con un hombre y una mujer que se amaban. Por ser rey tomó la fuerza y mandó a matar a Urías. Pero no solamente trajo consecuencias a ese matrimonio, trajo consecuencias a su propia casa. Por esos eventos que ocurrieron, el hijo que vino producto de eso, falleció. Vino la espada en su casa. Sus hijos murieron. Su hogar se vino, sus hijos se pusieron en contra. Lo que vivió David fue terrible. David se arrepintió, sí, se arrepintió. ¿Dios lo perdonó? Sí, Dios lo perdonó. Pero ¿cuánto costó? ¿Cuánto tuvo que pagar el precio en la tierra? Porque lo que hacemos aquí tiene consecuencias aquí en la tierra. No crea que nos vamos a ir de gratis o nos vamos a ir lisos. Lo que hagamos en la tierra se paga en la tierra. Me acuerdo, mi pastor Arnaldo siempre decía, tarde o temprano el pecado te alcanzará. No juegues con fuego porque te vas a quemar. Y son palabras fuertes y a veces suena como una exhortación. Pero repito, no es para señalarte, no es para hundirte, no es para atacarte, es para levantarte, para que salgas del hoyo, para que Dios te libre, para que el Señor pueda hacer la obra completa en tu interior y pueda ser transformado y puedas dar la gloria a Dios, que lo que sea por fuera sea por dentro. Amén. Amén. Aleluya. Esto nos conecta con este punto. Con esto vamos a cerrar la predicación, nuestro punto final. ¿Cómo vencer entonces la lujuria? ¿Cómo la vencemos? ¿Se puede vencer? Claro que se puede vencer. ¿Se le puede ganar? Sí. ¿Hay buenas noticias? Sí, hay buenas noticias. Primero, renueva tu mente con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. No nos adaptemos a este mundo,
No toleremos normalizar lo que este mundo llama normal. Ay, es normal, date, métete con ese tipo, dale. Refrigérate con él. Tómate, tírate un paso. ¿En serio? No se transformen, no se amolden a este mundo. No se adapten a este mundo. Sino que, ¿qué? Que transfórmense. Tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Ay, no, dale, no pasa nada. O el tipo, una canita al aire. La lujuria se está gestando. No dejes. Apártate, sal corriendo. No te adaptes a lo que te dice este mundo. Si tienes amigas o amigos de ese tipo, vas a tener que apartarte de esas amistades o predicarles del amor de Cristo. Pero no, que no sea el mundo influenciándote a ti, sino tú influenciando a los que están allá afuera. Amén. Lleva los pensamientos a Cristo. Es lo siguiente. 2 Corintios 10:5 dice: destruimos especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En el mismo momento que usted se dé cuenta, que usted reaccione y diga: ¿qué estoy pensando? Ya va, estoy pensando en los chocolaticos del tipo ese. Sacúdase eso, hermano. Ya va, estoy pensando en las mujeres, en la figura, en 90, 60, 90. Ya, sacúdase eso, hermano. No, yo soy un hombre casado. ¿Qué pasó? No. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Ya, ahí vino y ahí se fue. Ahí vino y ahí se fue. Hágale como la raqueta cuando está jugando tenis. Ustedes han visto el tenis. Cuando le tienen la pelota de allá para acá, usted ¡pum!, la raquetea para afuera. Y diga: todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Eche fuera esos pensamientos en el nombre de Jesús. Acércate a Cristo y ora, no te alejes. No es para que diga: yo soy pecador, me siento sucio, me siento cochino. Cuando te sientas así, anda y corre a Cristo. No te alejes de Él. Hay gente que comete el error de decir: no soy digno de ti, Señor, y se va y se pierde. No quiere ir a los grupos, no quiere ir a la iglesia. Me siento cochino, me siento sucio, soy un vil pecador. No, hermano, no haga eso, porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere aislarte, quiere lanzarte dardos, y una vez que tú estés ahí en esa trampa, quiere atraparte, jalarte y chuparte y llevarte. Si te chupa el diablo, bueno, no se deje, hermano. Diga: no, Señor, me siento mal, sí, me siento mal. ¿Qué hace? Pídale perdón a Dios. Señor, perdóname. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, por eso digo: acércate a Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, para el oportuno socorro, dice en otra versión. Acércate al trono de la gracia. Cristo no te va a decir: pecador, yo sabía, te vi, pajarito, pensando en eso. No, Cristo no va a hacer eso. ¿Qué va a hacer Cristo? Te va a decir: aquí estoy, hijo mío. Yo fui tentado, yo fui afectado. Yo sé lo que tú estás sintiendo. Benditas alarmas que nos interrumpen el servicio, ¿verdad? Apaguemos eso. Soy yo. Amén. Cuando le vengan los pensamientos como la alarma esa, apáguelo. Si viene a sabotearle esos pensamientos, como llega la alerta Amber, fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Reprendo esos pensamientos. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Y hermano, usted va a experimentar la felicidad plena en Cristo Jesús. 2 puntos más y cerramos. Llénate del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Voy a andar como Gasparín? No es que va a andar flotando. Ande en el Espíritu significa, usted sabe lo que quiere el Espíritu Santo para usted.
Dígale, Señor, aquí estoy, quiero tener esta relación contigo, mi Dios. Yo te amo, Señor, ayúdame, no sé cómo, mira, qué loquera estoy aquí pensando, Señor. Señor, aquí estoy. Y el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a agarrar y te va tranquilo, hijo, véngase para acá. Y no cumplirá el deseo de la carne. Sencillo. Confiesa y busca ayuda espiritual. Este es el último punto. Confiesa y busca ayuda espiritual. Santiago 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. No es que le va a echar chisme a Petrica que lo va a regar. Usted hable con el equipo de liderazgo, con los pastores, con las personas que le pueden ayudar si usted tiene una dificultad en algún momento y no sabe cómo hacer. Diga, mire, estoy teniendo estos pensamientos, estoy teniendo estos deseos, yo no sé qué me pasa. Y dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Vamos a orar por ti, mi hermano. Vamos a orar por ti. Vamos a ayunar. Se tienen que romper las cadenas, las ataduras. Aquí todos los que estamos aquí pasamos por esas cosas, hermano. El hecho de que yo esté aquí predicando no significa que yo no paso por eso. Claro que sí. Que me vienen pensamientos. Claro que sí me vienen pensamientos y bien feo yo. Feo. Pero llevo mi mirada a Cristo. Llevo mi mirada a Cristo. Señor, para ti no hay nada oculto. Tú sabes esa lo que era, mira. Pero Señor, perdóname, ayúdame, límpiame. Y Él lo va a hacer. Cierro con esta frase. Jesús tomó sobre sí el mayor sufrimiento del pecado por amor a ti. No se trata de señalarte, de acusarte, ni de hacerte sentir mal. Él quiere ayudarte. Y ya sufrió por ti. En la cruz del Calvario se llevó todo. Los delitos, los pecados pasados, presentes y futuros. Se los llevó en la cruz del Calvario. Por tanto, dice la Escritura, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo? No hay condenación. ¿Usted está en Cristo? Usted es salvo. ¿Usted está en Cristo? Eres libre.